Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues quiero decirle que hay un tema muy relevante, tema que en diversas, tonalidades y formas se ha venido discutiendo en la democracia mexicana desde que se aprobó la legislación de 96, que se llamaba la reforma definitiva. Se decía que el modelo de financiamiento que teníamos, generosamente público, respondía pues a la necesidad de bloquear, de blindar el que intereses económicos o incluso de la corrupción política y del crimen organizado se filtraran a nuestro sistema político. Y a lo largo de los años, a lo largo de todo este siglo, el INE ha venido, el IFE primero y el INE, desarrollando capacidades de fiscalización. Les abrieron el secreto bancario, tuvieron una unidad de fiscalización que incluso subieron a la Constitución. Y bueno, ha venido efectivamente evolucionando el sistema institucional para tratar de contener el que una infiltración del dinero del crimen organizado llegue a las campañas electorales. A diferencia de otras repúblicas latinoamericanas donde ha habido escándalos de financiamiento del narco concretamente a campañas políticas, en México no hemos tenido muchos. Ha habido en el ámbito local algunas acusaciones y bueno, probablemente no seamos un país que tenga más riesgos que cualquier otro, pero en cualquier caso hay que ir desarrollando las capacidades institucionales para evitar que ese escenario pueda tomar efectivamente cuerpo. Para hablar de este tema, considero un privilegio que hayan aceptado estar juntos esta noche la consejera del INE, Carla Humphrey. Consejera, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto estar contigo en este espacio y también, por supuesto, junto al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias por la invitación. A quien saludo, por supuesto, doctor Santiago Nieto, ¿cómo estás? Doctor Curcio, muy agradecido por tu invitación. Saludo para la consejera Humphrey. Te propongo a ti y a la consejera Humphrey que el día de hoy me permitan apear el tratamiento, como va a ser un diálogo en el que pueden participar libremente. Los pueda llamar por su nombre de pila con todo afecto, pero también con todo respeto. Carla, me encantaría que nos pusieras en perspectiva ¿por qué es importante para el órgano electoral garantizar que el dinero de origen sospechoso no entre a las campañas? Creo que es un tema central en nuestra democracia porque es una función vital del INE garantizar la equidad en las contiendas. Y la equidad hoy más que nunca pasa por tener claro los gastos de los partidos políticos, de las candidaturas, los ingresos que tienen y por supuesto, como bien decías, ha ido cambiando y se ha ido perfeccionando este sistema de fiscalización. Empezó como una dirección de área dentro de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y creció a tal nivel que ahora es una unidad con autonomía técnica para cuando menos investigar y resolver o presentar proyectos de resolución sobre los temas de ingresos y gastos. En algún momento incluso la Comisión de Fiscalización desapareció, regresó porque claramente es necesario que las y los consejeros estén al tanto de estas revisiones, de cómo se van dando. Y creo que es central porque justamente cada proceso electoral y en el tema particular de fiscalización se está viendo nuevas formas como los partidos intentan quizá ocultar alguna información o darle la vuelta a alguna normatividad y por tanto es muy importante ir afinando cada vez la normatividad, darnos cuenta de nuestras nuevas formas en las que los partidos pretenden quizá no violentar los topes de gastos de campaña, ocultar algunas fuentes de financiamiento y creo que esto es un momento central porque además creo que debemos hacer esta reflexión como ciudadanía, que si las y los representantes o las y las personas que acceden a un cargo de elección popular lo hacen violentando la normatividad, que nos garantizan que en el ejercicio de su cargo se conducirán con apego a la ley. Creo que ese es un punto necesario para saber por quién vamos a votar como ciudadanas y ciudadanos. Es absolutamente central. Tradicionalmente Santiago había jugado en el proceso a ti te tocó ser ni más ni menos que titular de la FEPAD en algún momento, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria, pero la UIF juega ahora un papel fundamental y acaban de firmar un convenio para reforzar este vínculo con el INE. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata, Santiago? No te escuchamos, si puedes abrir tu micrófono. Sí, bueno, pues gracias por la pregunta, Leonardo. La verdad es que la propia legislación desde el año 2014 establece la obligación
de que la Unidad de Inteligencia Financiera proporcione información al Instituto Nacional Electoral, que haya un intercambio de información para poder cumplir con los fines de ambas instituciones. De hecho, en algún momento, debo decir que yo también estuve, como has mencionado, en el ámbito electoral. De hecho, ahí conocí a la consejera Humphrey desde hace 20 tantos años, y creo que no le gustó mi comentario, pero el punto es... Ya se enteró la nación completa, Santiago. Bueno, pero a ver, pero regresando al punto, es que sí empezamos a trabajar un proyecto cuando la consejera estaba aquí en la UIF para poder tener este convenio de colaboración con el INE. Leonardo, es importante decirte que el doctor Córdoba estuvo muy, digamos, dispuesto a que se firmara el convenio de colaboración, y después, platicando, lo que pensamos fue generar 2 anexos. Esto fue una conversación con Carla respecto a qué podíamos ir haciendo para perfeccionar el sistema, y con también el respaldo de la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, de Seiro Murayama, de la Comisión de Quejas, la propia consejera Carla respecto a la Comisión de Género y No Discriminación del INE. Lo que se firmaron fueron 2 anexos. ¿Qué es lo que nos van a permitir estos anexos? Uno, tener un modelo de riesgo, o mejor dicho, cada institución un modelo de riesgo para poder analizar información e intercambiar información en donde pudiera haber algún tipo de, digamos, ilegalidad. Dos, el tema de poder intercambiar información. Si ellos tienen una denuncia en la Comisión de Fiscalización, si tienen una denuncia en la Comisión de Quejas y Denuncias, incluso en el área de género, nosotros proporcionar la información. Por ejemplo, uno de los temas centrales que Carla ha defendido ha sido que pudiéramos nosotros proporcionar información a los agresores de mujeres, a personas que han violentado los derechos político-electorales de las mujeres, que han ejercido acciones de violencia política, para efecto de poder individualizar en su momento la sanción al conocer la capacidad económica de los infractores. Yo creo que de alguna forma esto es ir previniendo con los modelos de riesgo, con el intercambio de información, con la obtención de datos para ver si las empresas que están utilizando los partidos políticos son empresas fachada o son empresas, no sé, factureras, y poder prevenir de alguna forma lo que ha sucedido en nuestro pasado reciente. Es decir, hay un plazo, digamos, más o menos breve, 15 días hábiles para que se entregue la información. Pero, Carla, ¿cómo opera esto? O sea, tú le mandas o el INE le manda a la UIF la lista de candidatos o de sujetos obligados y dice, oye, cualquier cosa que te salte de ellos, ¿lo haces? O si, digamos, esperas a que una vez que Santiago tenga, o la oficina de la UIF tenga toda esta información, diga, bueno, ubico una, digamos, operación. Creo que las dividen en relevantes, inusuales y preocupantes. ¿Cómo opera el sistema? Carla. Digamos que opera de las 2 vías, una en la que recibimos la información que le solicitamos a la UIF, y otra que la UIF también nos da a conocer información que reciben y que está en el ámbito de las elecciones, de los procesos electorales, de las personas registradas como candidatas. Creo que lo importante también es que a partir de la firma de estos 2 anexos se han detonado distintas líneas de información, por ejemplo, la revisión al padrón de proveedores del INE, que se supone, y digo se supone porque los partidos siguen siendo sancionados por contratar proveedores fuera de este padrón, y lo que se hizo fue, por ejemplo, enviar al INE para detectar ahí cuáles son empresas fachada, cuáles son factureras, etcétera, para estar poniendo mucho mayor investigación, digamos, en este tipo de temas, detonar los procedimientos especiales sancionadores a los partidos, pero también a estos proveedores. Hemos también como decía Santiago, en el tema de violencia política, para tener conocimiento de la capacidad económica de la persona infractora y poner una sanción que disuada de seguir violentando mujeres en el ámbito político, pues es necesario también saber contar con este dato para, una vez evaluado el contexto en el que se violentó a la mujer, también que las penas sean disuasoras y conocemos la capacidad económica del infractor. Hemos iniciado además, y esto, digamos, antes,
todavía no empezamos campañas, sí durante el proceso electoral, pues fiscalización de estos despachos de abogados que pues hemos notado que no son reportados los gastos que erogan los partidos políticos en estos despachos que después los representan, por ejemplo, en distintos en la presentación de juicios ante los distintos tribunales electorales. Entonces también estamos haciendo este análisis porque estas y monitoreas, perdón, también, Carla, también todos los actos, digamos, de precampaña o actos anticipados, también tienen facultades para ver eso y revisar los dineros. Así es, la reforma de 2014 da la facultad o la atribución única al INE de fiscalizar cada peso y cada centavo en el país, en cualquier momento, pre-campaña, campaña, elecciones extraordinarias. Toda la fiscalización recae en el INE y es por eso importante señalar que se han acortado los tiempos también para revisar estos informes, para poder establecer como más claramente que si alguien rebasó los topes de gastos de campaña. Justo estamos viendo mañana en Consejo General, veremos algunos de estos informes sobre precampañas, pero pues creo que el tema también es que si no se tiene claridad sobre un ingreso o un gasto, se pueden iniciar procedimientos sancionatorios oficiosos, de oficio por la autoridad, para conocer claramente qué está pasando dentro de las finanzas de un partido político o dentro de una actividad que quizá pues no tenemos con claridad los datos de si proviene de una actividad ilícita. El tema de el flujo de recursos en efectivo en los tiempos electorales también es más difícil de rastrear, ¿no? Sí, pero pues también estamos intentando de manera conjunta, la UIF tiene su modelo de riesgo, el INE tiene uno, estamos intentando calibrarlo para temas electorales, para que podamos los dos tener la información que nos nutre o que necesitamos cada quien en nuestro ámbito competencial, y son de las cosas como muy importantes que no se habían hecho y que se comenzarán a hacer, o ya se comenzaron a hacer, más bien dicho. El modelo de la UIF, Santiago, va efectivamente detectando estas operaciones relevantes. Entiendo que cuando rebasas, no me acuerdo, son $10,000, bueno, ya me dirás tú. Hay inusuales también que tienen que ver con el perfil. No sé si un candidato empieza a recibir depósitos de 7, 8,000 o 10,000, la cantidad que sea, reportan lo inusual. Y hay otras que llaman preocupantes. ¿Cuáles son esas? Bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco el modelo, Santiago? Y me encantaría que le contaras al auditorio también cómo se va a garantizar que esta información altamente sensible que tú tienes, una vez que se transmita al INE, no vaya pues a filtrarse por otras vías. Es decir, la secrecía, el sigilo de la información. Santiago Nieto. Bueno, iba a empezar la discusión con el tema de presunción de inocencia versus derecho de acceso a la información pública, pero hay un caso muy sonado ahorita, entonces prefiero evitar el comentario. Pero a ver, planteándolo así, recibimos recursos, más bien reportes sobre el ejercicio de los recursos por parte de las personas que operan el sistema financiero. Recibimos, por poner un ejemplo, en 2020, unos 7 millones de reportes de operaciones relevantes de más de $7,500. Un año antes habían sido 9,800,000. Esto tiene que ver con la pandemia, evidentemente. Los reportes de operaciones inusuales es cuando se rompen los perfiles transaccionales de los clientes o usuarios de la banca. El de internas preocupantes cuando tenemos casos de corrupción que los propios bancos están detectando al interior de sus colaboradores. Y por otro lado, recibimos unos 5.4 millones de avisos del sector no financiero. Aquí están corredores públicos, están notarios, están personas relacionadas con la venta de autos, de coches, etcétera. Blindaje, ¿Qué tiene que ver esto con lo electoral? A partir de los anexos con el INE, lo que estamos haciendo es, se generaron 2 guías. Una guía con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, otra guía para el sistema financiero y otra guía para el SAT, con el SAT, para los sujetos obligados por actividades vulnerables. ¿Y qué les estamos pidiendo? Que empiecen a ver un poco ciertos indicadores de alarma para que nos puedan avisar de manera inmediata. El objetivo es que a partir del 1 de marzo y hasta que concluya el proceso electoral, ya sea los bancos o el sistema financiero en su conjunto o ya sean los sujetos obligados por actividades vulnerables, dentro de un rango de 24 horas nos avisen cuando vean algún tema irregular. Por ejemplo,
tarjetas prepagadas. ¿Por qué tendría alguien que pagar una tarjeta o tarjetas de servicio? ¿Por qué tendrán que comprar de repente 500 millones en tarjetas prepagadas? Monex o la que sea, sí. Monex o la que sea, o Soriana, o la que digo, se me ocurren nomás por poner un ejemplo. ¿No? Porque sí. Pensamos en ellas. O por qué tendría que haber empresas de reciente constitución que los partidos y los que se registraran dentro del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral cuando no tienen ningún tipo de actuación en el sistema financiero, es decir, que hubiera empresas fachada. Pienso en gran medida, eso sucedió en Amigos de Fox, pero también sucedió en Operación Zafiro en 2016 y bueno, en parte de Odebrecht implicaba pues, el desvío de fondos públicos a esta empresa, pero de la empresa a empresas más chicas con características de fachada que terminaban retirando el dinero en efectivo. Y ahí me voy a otro elemento, los trasladores de valores, que también tienen que dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera. La idea es que toda esta información le sirva al Instituto Nacional Electoral, por supuesto que nos sirva. Pregunta, Santiago, las transferencias, ahora que decías Odebrecht, ¿las transferencias internacionales también te las reportan? Sí. O sea, las transferencias que llegan, digamos que en dos vías. La transferencia que realizamos de México hacia algún lado por un integrante del sistema financiero, se le avisa a la pues si un actor político recibe dinero del extranjero, inmediatamente te darías cuenta. Exactamente. Y tuvimos un caso a la inversa, que del extranjero llegaban recursos a México, un caso de una universidad estatal, Hidalgo, particularmente el señor Sosa Castellán, eran 151 millones de dólares que nos avisa el sistema financiero internacional que está pasando. Pero creo que también lo podemos hacer vía los intercambios de información con el grupo Egmont para la generación de casos en específico. Es decir, esa es toda la red para el lavado de dinero, ¿no? El Egmont. Exactamente, es decir, son 164 unidades de inteligencia financiera a nivel global que intercambiamos información de manera cotidiana frente a entre estos casos. Entonces, el INE, si algo tiene es sobrecarga de emisiones, ¿no? Y supongo que tienes un montón de focos prendidos, es decir, desde que no haya desvíos de funcionarios públicos o monitorear que el dinero público no vaya a las campañas, grupos interesados en obtener algún favor, hasta crimen organizado, dinero negro. Es difícil detectar todo eso. Se les pide un compromiso suplementario a partidos y candidatos que creo yo que ante la situación que vive el país deberían hacer un esfuerzo mayor, particularmente en zonas con una alta penetración del crimen organizado. En fin, ¿dónde están los focos? ¿Dónde está la atención, el modelo de seguimiento, de fiscalización del INE en estos momentos? Pues claramente nuestro modelo de riesgo lo estamos ajustando para esta elección. Concretamente, sí, estamos generando modelos de riesgo para candidaturas en entidades federativas que creemos que tienen mayor riesgo de recibir dinero, por ejemplo, ilegal, del crimen organizado. No quiere decir que lo hayamos detectado, pero es cierto que a nivel municipal, pues corren más riesgo de poder infiltrarse, digamos, este tipo de financiamiento. No les como 7 entidades federativas así, Carla. Hemos detectado, y otra vez creo que esto un poco me ayuda a haber estado en la UIF, pero en los modelos de riesgo lo que te dan es valores axiológicamente neutros respecto de cuáles son las entidades en las que tendríamos que hacer revisiones más profundas, ¿no? Claramente si estamos buscando empresas fachada, pues tienen determinadas características, si estamos buscando financiamiento del crimen organizado, otras características, y también determinando también las candidaturas. Es cierto que las revisiones van en distintos niveles. Por supuesto, sí enviamos continuamente a la UIF solicitudes pues de revisión, porque ellos lo que nos dan es una nota de inteligencia financiera respecto a las personas que se están postulando un cargo de elección popular, también de determinadas empresas y por supuesto también, ¿por qué no?, en algún momento de partidos políticos, de otras cuentas que a lo mejor no están reportando a la autoridad electoral,
electoral y estábamos en la mañana o ayer platicando las y los consejeros electorales del tema de la reelección legislativa. Como el Congreso de la Unión anterior, la integración anterior, no reguló, no emitió la ley para el caso de la reelección legislativa, pues tuvimos que hacer un acuerdo del Consejo General en el que la Sala Superior echó abajo una de las partes, pero uno de los temas es que apenas mañana vamos a firmar un convenio con la Cámara de Diputados para que nos den acceso a cierta información, que además es obligatoria que nos tenían que dar, pero precisamente pues si no también se analizaban otras rutas vía otras autoridades que nos pudieran dar a conocer cómo gastan las fracciones parlamentarias los recursos, las subvenciones, cómo determinan a qué candidatas y candidatos van a registrar para que puedan ser reelectos o reelectas y cuáles son además los fondos públicos que tienen que no pueden ser utilizados en campañas electorales, ni los módulos de atención ciudadana, ni las personas que pagadas con recursos públicos de la Cámara de Diputados trabajan para una fracción parlamentaria o para un diputado o diputada, pues pueden ser utilizados para estos temas. Estaremos también en próximas fechas firmando un convenio también con la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, con el SAT, firmamos también con la Procuraduría Fiscal, pero creo que parte de la base de esta coordinación que debemos tener con todas las autoridades, porque nos pasa, y perdón que lo diga así, que estamos buscando datos, tenemos quejas de hace, yo acabo de llegar, pero se están sustanciando quejas desde 2014, 15 y 16 que no se han podido cerrar porque diversas autoridades no entregan la información que les solicitamos. Pues no hay medidas de apremio, no están, no tienen esa facultad. Particular, sí, se pueden sancionar a funcionarios que no te den la información, que suele recaer en un funcionario mayor y no en el funcionario, de alto rango que niega esta información, 1. Y 2, tenemos un problema constante con la Fiscalía General de la República, porque argumentando el secreto ministerial no nos dan ningún dato de ninguna de las carpetas que están sustanciando. Y esto claramente entorpece las investigaciones, porque además no es que se la den a cualquier persona, se la están dando a una autoridad electoral que tiene competencia para conocer estos casos, es más, que es la única autoridad competente en este país para fiscalizar los gastos y los ingresos de los partidos. Se supone que tienen fuerza constitucional, no, parece que la Fiscalía es como un planeta aparte, tampoco al INAI le ha dado toda la información de un montón de cosas, pero preguntarte, Santiago, el tema del dinero, el dinero que viene de corrupción política o el dinero bajo la mesa que pueden dar los empresarios a candidatos y el del crimen organizado, ¿deja las mismas huellas? O sea, ¿dejan el mismo rastro o estamos hablando de 3 animales diferentes? Santiago. Nada más quisiera hacer un planteamiento previo a lo que acaba de mencionar Carla. Sí, adelante. Que si me dejan defender una institución que quiero mucho, que es la entonces PGR, Fiscalía General de la República. Yo sí le di información al INE cuando fui fiscal respecto a las carpetas de investigación y las averiguaciones previas que sirvieron para el caso de Eva Cadena. Recuerdo que tuvimos un tema de turismo electoral, también proporcionamos información, un asunto de casos de César Duarte, dimos información en el asunto de la pérdida del padrón electoral que apareció en Amazon. O sea, en muchos casos había una colaboración constante con el Instituto Nacional Electoral, nos entregaban información porque hay determinadas conductas que pueden generar responsabilidades en el ámbito administrativo electoral, pero también en el ámbito penal electoral. Y esto no rompe el sigilo, las carpetas de investigación, porque al final del día se trata de información que se le da a una autoridad competente. Pero yo creo que es como el tema de violencia política de género. Hubo mucha resistencia el sexenio pasado para que esto pudiera convertirse en un tipo penal, pero es una batalla que no puede más que ganarse, porque la razón le asiste a una de las partes, como en su momento el secreto bancario que costó, pero finalmente se entregó. Pero al final del día... Y ahora la buena disposición de la UIF hace que todo esto fluya. Pero ¿dejan las mismas huellas los 3 animales, Santiago? Regresamos, sí. A ver, no, evidentemente hay que tener metodologías distintas. En el caso del el peculado electoral, es decir, el desvío de fondos o bienes o servicios, básicamente son empresas fachada
pensemos en la estafa maestra, pensemos en Operación Zafiro, que son contratadas por los gobiernos federales, municipales, y de ahí se saca el dinero por trasladadores de valores que lo llevan a domicilios privados. ¿Se puede seguir la ruta del dinero? Sí. Inclusive se puede seguir la reinserción, aunque evidentemente cuando el dinero ya está en efectivo es mucho más difícil rastrearlo que cuando se encuentra en transferencias. Pero el tema es que tiene que regresar. ¿Y a dónde tendría que regresar en teoría? Pues a las empresas que forman parte del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral. El dinero bajo la mesa, por supuesto, es algo que se tiene que rastrear, pero ya como ha dicho la consejera Carla, un tema que es fundamental, el litigio, el costo del litigio ante el Tribunal Electoral, ante el propio Instituto Nacional Electoral, es algo que los partidos políticos recurren a despachos especializados, y la pregunta es ¿por qué no encontramos ningún reporte de los partidos en este tipo de esquemas? El tema de la delincuencia organizada, ahí el mecanismo es, como decía Carla, mucho en el ámbito local, estatal o municipal. Los recursos se encuentran, es una dinámica inductiva, a diferencia de la del peculado electoral, que es deductiva, está en el sistema y baja. Aquí está en efectivo y sube a partir de determinadas adquisiciones. Y ahí es donde se tienen que ver cuando hay gastos que no corresponden con la realidad de un partido político, una candidatura, o pienso en la YIN regalando refrigeradores, ¿no? El caso de San Luis Potosí, que también fue denunciado con esas características en, creo que 2017 o 2016. Es complejísimo el tema y por supuesto amerita múltiples discusiones, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo y quiero, Carla Humphrey, agradecerte muchísimo el tiempo que has aceptado estar en esta mesa. Muchísimas gracias. Santiago Nieto, muy agradecido a ti también porque has aceptado estar esta noche en esta mesa conversando sobre este tema de gran relevancia. Muchas gracias. Gracias a ti, Leonardo, por la invitación. Gracias, Santiago, y encantada de volver a estar contigo cuando nos invites. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.